En fin, estos encuentros de poesía ya sabemos que se puede llevar a cabo, ¿no?, gracias a la colaboración y a la organización, ¿no?, del Ayuntamiento de Puente Genil, a la Consejería de Cultura, nuestra concejala Eva Torres, que, en fin, dicen que soy infatigable, pero ella me gana, ¿no? Que no es, vamos, ella va por... Es una mujer que gracias a ella pues se consiguen las cosas con mucha más facilidad. Bueno, desde la Asociación Cultural Poética, que somos un poco, en fin, los que colaboramos y que organizamos con ellos, pues año tras año hemos conseguido, digamos, pues nuestros encuentros y cada vez ampliándolos con distintas actividades. Algunas actividades han sido creadas desde el Ministerio de Cultura, como esta que va a tener lugar hoy, otras las hacemos desde el Centro Andaluz de las Letras, otras desde la Diputación de Córdoba y otras desde el Ayuntamiento de Puente Genil. De lo que se trata de que estas actividades vayan creando un tejido cultural en nuestro pueblo y que a la vez vayamos creciendo desde la base. Vamos a los colegios, vamos al instituto, incluso a las empresas, y luego, pues bueno, le ofrecemos las distintas actividades. Pues un niño que no leía, le regalamos sus libros, o sea, ampliamos sus bibliotecas para crearle el hábito de que el niño vaya tomando el hábito de decirle: mamá, a las 5:30 a mi habitación, que tengo que leer. Lo mismo que me voy a jugar a la pelota, pues exactamente igual, ¿no? Esto, Lola, por ejemplo, sabe que en su colegio le llevamos los poetas y, bueno, pues los niños ya nos van llamando, digamos, van proponiendo: ¿por qué no viene esta poeta o por qué no este libro? Y esto es lo que nos lleva a crear, bueno, a que poco a poco nos planteemos que no solamente los encuentros de poesía deben existir como tal. Un encuentro de poesía existe como tal, se va el poeta, muy bonito, y aquí se acaba. Y eso es humo. No, hay que hacerlo desde la base. Crear esa huerta, abonarla y que poco a poco pues estos niños vayan creciendo y, bueno, y que vayan sucediendo estas cosas. Recurrimos al Ministerio de Cultura también para crear este tipo de evento, porque lo mismo que hacemos en los colegios, pensamos que las librerías, lo pensaron también ellos, es una tierra de cultivo, y sobre todo porque hay que darle impulso para que las librerías independientes como Delibes, como donde mañana vamos a estar, en Nobel, o sea, ciertas librerías que hay que darles impulso, sobre todo para que la lingüística española cobre en fin, la verdadera importancia que tiene, ¿no? Esa diversidad de que son distintos poetas, como veis, en hombre y mujer, en la paridad, luego que también escriban los distintos géneros, la narrativa, la novela, la poesía, hagan ilustraciones, o sea, y la diversidad tanto para que el lenguaje, o sea, nuestras lenguas sean cada vez más reconocidas dentro de nuestro país. Lo que es el catalán, el gallego, el bable, el valenciano, el aragonés. De esto es de lo que se trata, afinidades electivas, ¿vale? Y entonces, bueno, pues yo poco más quiero decir. Ahora Paco os contará un poquito os presentará a los dos poetas que nos han acompañado este año. Deciros que este año es el segundo año, porque de afinidades electivas, el año pasado no se pudo hacer presencialmente. Nació este proyecto, lo acogimos, le dijimos al Ministerio que sí, pero lo tuvimos que hacer a través de, o sea, online, no hubo otra manera. Este año pues tenemos la suerte de tener a Cecilia Aquiles, una de las poetas, bueno, de las voces más importantes actualmente contemporáneas, lo mismo que José Luis Torrego. Así que, bueno, yo os dejo ya con Paco y que él ya os lo presente, ¿vale? Muchas gracias. Agradecer al Ministerio por el programa de afinidades electivas, ¿no?, de elegirnos a las pequeñas librerías, a las librerías de barrio, las librerías de proximidad, pues para hacer estos eventos. Eventos que quizá en una capital, en sitios donde el tejido de la poesía pues está más extendido, pues se puede hacer, pero quizá en unos pueblos, aunque Puente Genil sea un pueblo grande, pues si no es por Poética o por Antonio Roa, que está aquí, pues se haría menos, ¿no? Entonces podríamos tener este encuentro con grandes literatos y grandes poetas, ¿no? Pues agradecer tanto al Ministerio, ¿no?, a Poética, que se mueve y que nos lleva en este huracán, que es Antonio, a todos los sitios y donde haga falta, porque contigo, conmigo, pues lo que sea necesario, sois incansables, y los que nos dejamos llevar, pues a donde haga falta. Al Ayuntamiento, porque en un principio pues estaba puesto que debía o podía ser hecho en la tienda, ¿no?, para promocionar también que la gente sepa dónde estamos ubicados, pero con el tema de pandemia, con el tema de protocolos, de
de personas que podían estar en la tienda. Hace 3 meses eran 4, hace 2 meses éramos 8, ahora en ninguno entonces no sabían muy bien hacerlo. Entonces, el ayuntamiento lo ha cogido muy bien y tenemos aquí una sala donde poder disfrutar pues, de estas lecturas. Y sin más, pues comienzo por proximidad con José Luis Torrego, ¿no? Un poeta, bueno, escritor segoviano, aunque vive en Madrid, donde es docente como profesor de idiomas, de secundaria y bachillerato. De hecho, ha tenido que perder clases por poder asistir, lo cual también se agradece, ¿no? Ha sido profesor en el Centro Universitario Cardenal Cisneros de la Universidad de Alcalá, al que sigue vinculado en los cursos de verano sobre utopía en la literatura, y actualmente es responsable del espacio semanal del Rincón de la Poesía en Mundo Noticias de Radio Internacional, dirigida por Carlos Peñalosa. Entre sus obras podemos destacar la novia judía, que nos van a leer, o Susan, en poesía, aunque también tiene prosa. También tenemos aquí al Club de Ajedrez, porque tiene 3 peones negros en séptima, y también escribe para el infantil, con otras obras, como son Calcetín contra Pillo y Manolín, La familia Calcetín contra Pillo y Manolín, o Poemas en un barco de papel, o el último que nos ha traído, que es el Cerdete Guarrete, ¿no? El Cerdito Guarrete. El Cerdito Guarrete, ¿no? Y Cecilia Aquiles, pues nace en Algeciras, aunque se muda joven a Madrid, y comienza a publicar en el 2002, con La Posada del Dragón. Luego viene Offline, Al otro lado, El Malnacido, y en 2017, pues Caligrafía de la Necesidad, de la cual vamos a disfrutar. Sus poemas pues, han sido traducidos al inglés, al italiano, al portugués, al árabe y al holandés, por lo cual nos podemos dar un poco la idea de la altura o del alcance que pueden tener los poetas. Y ha participado en programas de radio y colabora habitualmente en revistas y periódicos especializados. Y dentro de sus actividades literarias ha sido ponente en diversas jornadas y encuentros poéticos. Entre siempre destaca el encuentro de poesía de Puente Genil, pues ya ha venido, casi se va a comprar una casa aquí, ha venido ya 5 o 6 veces en octubre, se muda a Puente Genil. Y sin más, pues os dejamos que sean ellos los que nos enseñen y nos hagan disfrutar con su literatura y sus poemas. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, al Ministerio de Cultura, ¿no? que ha hecho posible también el encuentro de libreros. Esa profesión tan perjudicada, ¿no? En estos tiempos bueno, digamos, lo voy a decir, en estos tiempos de exceso televisivo y exceso de noticias, donde la gente ve mucho más fácil coger un mando de televisión, poner una cadena, que sumergirse en la lectura de un libro y olvidarse de que hay otros mundos muchísimo más profundos y interesantes y maravillosos que los que pueda haber desde una pantalla. Por supuesto, Antonio Roa, que no lo veo por aquí, pero bueno, debe estar por ahí, porque Antonio Roa no es un hombre que yo le he visto pocas veces sentado, la verdad. Es un hombre que no para, le conozco desde el principio, gracias a él también estamos todos aquí, mis compañeros también que han pasado, amigos, conocidos poetas y artistas. Yo creo que yo me compro una casa, pero a Antonio Roa primero le tienen que poner una plazoleta. Porque es impresionante. Cada vez que vengo, todos los planes que tiene y cómo lo va logrando y cómo va luchando por todo, yo creo que le tenéis que poner ya una mesa en el ayuntamiento, Eva, y ahora no, mira, porque ya más no se puede. Vamos, increíble. Todos los que estamos y le vamos conociendo nos parece algo admirable. Quería resaltarlo porque creo que es de justicia, ¿no? Y como decimos los poetas, de justicia poética, ¿no? Y en su caso, merecido reconocimiento. Y dicho esto, me acompaña hoy y tengo la suerte de haber podido viajar con él y de conocerle hace ya bastante tiempo a José Luis Torrego. José Luis Torrego, vamos a hacer esto un poquito más que sea más ameno. Igual que Antonio Roa, no es muy difícil verle sentado, a José Luis Torrego es muy difícil no verlo escribiendo. Porque es muy joven, ¿no? Pero tan joven ha escrito libros, poemarios, que son, por ejemplo, como Levantan los párpados y amanece, Piel desidente, Susan y el último, Una novia judía.
En narrativa, que además es el último libro que acaba de publicar, es Tres peones en séptima, Tres peones negros en séptima. Es un libro que además va avanzando bastante bien, de lo cual yo me alegro porque yo soy una apasionada del ajedrez, pero no podría, vamos, no, me veo incapaz de hacer una buena jugada, pero admiro muchísimo el mundillo del ajedrez. Yo, el primer libro que leí de El cerdito de Torrego fue El cerdito Guarrete, ¿no? Tengo una camiseta y todo, me hice fan del cerdito Guarrete. Luego lo vamos a leer. Yo creo que sí, que lo suyo es que haya un poquito de todo, un poquito de poesía y como para que veáis un poco también hasta las capacidades que puede tener también un escritor de dedicarse también a otros géneros, ¿no? José Luis es un ejemplo de ello y por eso yo aparte de admirarle, y le tengo bastante aprecio, ¿no? Yo quería preguntarle, no me voy a quedar con las ganas, y así ya de paso, pues él nos va seleccionando los poemas que él considere, porque yo soy, a ver, me conozco la obra, no tanto a lo mejor como él, y lógicamente, pero sí que me gustaría que él seleccionara un poco los poemas de su libro, por lo menos los más emblemáticos o que él considera, ¿no? Que es lo que realmente hacemos cuando venimos a una lectura, seleccionamos una serie de poemas que pensamos que es más fácil que se entiendan en la oratoria que la lectura. Yo, mi favorito como cantante es Bruce Springsteen, y yo me acuerdo que uno de mis libros favoritos es ese Born to Run. Vale, pues yo cuando leía su biografía vi que para hacer Born to Run, que son 18 canciones, él estuvo con las maquetas de 63, 64. Ese es el... Entonces, cuando quitas de esas 64 la mayoría y dejas solo 18, son todas buenas. Entonces, claro, yo era de las pocas veces que escuchaba un disco y todas las canciones eran buenas, todas. No había ninguna mala, ¿no? Y yo creo que también funcionan así los libros, ¿no? Hablando de esto, del tema de tu poesía, ¿cómo te ves tú, por ejemplo, que has evolucionado desde tu primer libro de poesía, por ejemplo, a La novia judía? O sea, a mí me da la sensación, es una sensación, que yo creo que La novia judía es tu hija pródiga, dentro de todos esos libros. Pero, ¿tú te ves esa evolución desde ese primer libro hasta el otro? Sí, a ver, salvando las distancias, yo a veces pienso que hay algo parecido a lo de Neruda. Es decir, hay un libro de Neruda que es... Canciones de amor, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que no es el primero, es el segundo, pero es adolescente prácticamente. Mi primer libro es así, es mucho más sencillo, es también mucho más directo y es, para mí, mucha gente me dice que le siguen llegando esos... Mira, el otro día hablaba con un hombre, Mariano, amigo, 79 años, tenía varios libros míos. Me dice, es que a mí me gusta, pero el que más me gusta es Levantar los párpados y amanece. Dice, me lo he leído ya 3 veces. Cuando alguien coge un libro de poesía y hace lo que yo pienso que se hace con un libro de poesía, que es lo mismo que haces con un disco, lo escuchas 1000 veces, y coges un libro de poesía y a lo mejor un poema te lo has leído 10 veces, a lo mejor otro no. Y el libro de poesía se da eso. Lo que no puedes hacer nunca con una novela, o raramente, un libro de poesía, si te gusta, haces eso. Lo tienes ahí y lo vuelves a leer, como quien escucha una canción. Entonces, ese para mí es más sencillo. Si me dejas leer un poema de ese, o 2, para que veas que hay algunos que es casi adolescente, porque yo siempre digo que la gente cuando es mayor saca una antología de sus poemas. Yo empecé con una antología, porque saqué desde lo que escribía en la universidad hasta la fecha en que publiqué el libro. Entonces hay poemas que son muy sencillos. Por ejemplo, este creo que nunca lo leí. Lo sabrás mientras te siga mirando. De ese modo, fijo en ti, sin poder evitarlo, entregado y fugitivo, dichoso y desesperado, con alegría de niño y dolor de condenado, con inquieta pesadumbre o en apagado desmayo, con devoción callada o atrevimiento profano. Y tú, que me viste por dentro, que estuviste al otro lado de mi alma muy despacio, sabrás que me sigues teniendo enamorado.
esa sencillez luego cuando vas complicándote se va perdiendo un poco. Y ya para que veáis de cómo va este libro, el que abre el libro dice: la vida sin ti solo se soporta sin haberte conocido. Después, solo tú eres de verdad. Todo lo demás son sucedáneos, maniquíes a los que sonrío, a los que hablo o escucho en apariencia, por no poder estar contigo o a solas con tu recuerdo. Imagino, pues, sin remedio, desolado el mundo circundante, por no ser tú quien los habita, que esos cuerpos celestes, palpitantes o inanimados son veredas al fin, que a ti conducen y me entregan, en el acto, en el gesto, en el verbo y el contacto, a ti. Y es así como sobrevivo. Suzanne, para mí es la mujer, yo siempre digo, Suzanne es la mujer río, es una mujer universal, es esa mujer cambiante que se regenera de la destrucción. Ese también vuelve a aparecer en La novia judía. Pero sí, es esa mujer río y además es un homenaje a Leonard Cohen. A partir de la canción de Suzanne, el cuerpo central del libro va tomando versos de la canción Suzanne y con ese título aparece un poema, ¿no? Luego lo podemos ver si quieres, pero es una mujer que se hace universal. Es la mujer río, que es acuática. De hecho, en el libro, en la portada, dice: ¿cómo te llamas, mujer? Dice: atraviesa mi piel y escucha el agua. Es lo más cerca que vas a estar de que te diga su verdad. Tienes que descubrirla tú. Atraviesa mi piel y escucha el agua. Esa es Suzanne, la mujer misterio, la mujer agua, la mujer cambiante y a la vez la mujer vida, ¿no? Y que se regenera. Que no sé, si quieres... Por ejemplo, la complejidad de escribir poesía. ¿Tú crees que en el libro de Una novia judía, aparte de las referencias en otros idiomas, otras citas que tienes, ¿no? Yo veo, por ejemplo, ahí cruzándose también incluso a Celan, en la etapa más subversiva, pues posiblemente Celan, claro, sí. En la primera etapa, pero ¿qué compromiso tiene el escritor de ponérselo fácil al lector? Con libros a lo mejor que tienen un mensaje tan encriptado como puede ser Una novia judía. Yo pienso que esos tiempos pasaron. Es decir, pasaron en pintura los tiempos en que tú tienes que pintar al sujeto guapo porque es el que te va a pagar y pintas como él quiere que pintes. Y claro, para mí siempre en poesía escribir es un acto independiente. Yo no estoy pensando en lo que a la gente le gustaría o no le gustaría. A veces lo sabes, pero yo lo que quiero es plasmar esa poca belleza que yo pienso que estoy atisbando y plasmarla, como yo la veo. Entonces, claro, yo siempre digo que soy complejo. Tengo mis vivencias y tengo mis lecturas. Y para mí son tan reales mis lecturas como mis vivencias. Entonces se van trenzando. Trenzando y van haciendo el poema. Pero yo me he dado cuenta que cuanto más personal eres y menos estás pensando en lo que a la gente le va a gustar, cuanto más íntimo eres y más parece personal e íntimo y tuyo, más le llegas a la gente. Porque en realidad somos bastante parecidos todos. Y cuando hacemos bien la poesía es cuando realmente somos íntimos. Es un acto íntimo. No es como hacer un bestseller de novela. Es decir, ¿qué quiere la gente? Que mate a alguien, que luego se acuesten y que luego descubra quién es y además que haya una explosión. Y entonces lo voy a vender. Y entonces escribo eso y vuelvo a escribir otro y me convierto en Pérez Reverte. Vale, pero yo no tengo ese problema. Yo siempre digo que gracias a Dios me gano la vida y si no se vende un libro de poesía, pues yo sigo comiendo. No estoy tan esclavizado como algunos que son más ricos. Y es lo que hago con la poesía. Entonces, es algo absolutamente íntimo y personal. De hecho, ¿cómo te diría yo? Hay un poema en Suzanne sacando el verso de While Suzanne holds the mirror, que empieza diciendo: Suzanne con el espejo en la mano es el poema. Me dicen, ora asombrados con cariño, ora más bien acusadores, ¿cómo te atreves a desnudarte cuando escribes?
cómo amostrar en crudo los jirones de memoria, los estigmas de las noches inclementes de vigilia. Suzanne con el espejo es luz y calla. Recurren a pesadas letanías del dios Pessoa, solo a medias y sesgado. Un fingidor, dicen, ha de ser todo poeta y excusan vidas vacuas de sentires. Excusan los afeites sobre caras sin arrugas, sin los surcos que sembraran los abismos, sin los frutos de los tiempos de vendimia. Olvidan el final del pensamiento lisboeta que llega a fingir a dor que de veras sente. No me entienden, Suzanne. Tú sí, espejo en mano. A mi entrega eres ofrenda, eres cera de mi pábilo. Miro tu cuerpo de azogue, tu luz callada mi gesto y veo mi alma en un limpio corte transversal exacto. No hay controles aduaneros, solo un cuerpo sumergido en otro cuerpo, no desalojado. Eso somos. Ante el mar de Montreal, Rue de la Commune, desde tu alcoba, pieles sin linde que se alternan en el flujo como alternan incursión y retirada, orilla y oleaje. Por eso, Suzanne, que tocaste mi cuerpo con tu mente, que dejaste a mi mente acariciar el tuyo, tú me entiendes. El poeta no es impúdico, viste sus gozos con aristas, su cinabrio con luz geometrizada, y en proal mezcla antitética se entrega al lector, y éste, cuando mira en el desnudo transparente del poeta o desollado, es su propio desnudo lo que ve, su mismo abismo, intranquilo, sosegado, viaja a la infancia o a la estancia del amor primero en aquel hostal del centro, no del poeta, sino del suyo, del semejante, del hermano, mon semblable, mon frère. Esa es la magia. Esa es la magia, tú, Suzanne, lo sabes. El espejo en tu mano es el único acceso, es el poema. Creo que ahí queda claro que lo que yo quiero es que cuando alguien esté mirando el poema que yo he escrito, aunque soy yo desnudo, no me está viendo a mí, se está viendo a él. Si consigo eso, si alguien me dice, es que ese poema es mi poema, soy yo, entonces lo he hecho bien. Ese es mi criterio. Ese es mi criterio. Suzanne mira un disco antiguo de Sylvie Vartan o François Hardy por esos puestos de un marché aux puces junto al río Rhône, a su paso medieval por Aviñón, que fue sede papal fraccionaria o fue herejía, y hoy es tu alfombra. Tous les garçons et les fils de mon âge, me dice, saben bien ce que c'est aimer, me lo llevo, y me besa con burbujas afrutadas de Vichy. ¿Cómo es eso de que te quieran? Yo solo sé que pienso en ella, et que pour moi, claro que lo compramos. La vie, elle, sans elle, ne compte pas. Solo 6 francos, ma vie. Está tan nuevo. Lo escucharemos en Madrid cuando la lluvia, cayendo lentamente en los tejados, empape nuestra tierra de recuerdos. Y te inclines en mi hombro sobre el puente de Aviñón, sobre el Rhône, y me acaricies, como lluvia, como miles de lágrimas, y me atravieses la piel y te hagas seda, o palpitación de atardecer entre mis sienes. Compraremos jabones artesanos de Marsella, alineados en colores de hexaedros y perfumes, por las calles de Provenza adoquinadas, y traeremos los atuendos desusados de Damasco y los mansúbas deslumbrantes y pausados de Al-Sulí y sus designios sobre el libre o el cautivo, sino humano en un tablero. Los tejidos de Catay que hacen escala en Karakorum y 1000 villas con oasis, las naranjas que cultivan 1000 mujeres en las tierras indomables de Indochina. Compraremos abalorios en Tahití o menta fresca en una calle de Sidi Bou Said sin empedrar. 1000 vueltas al mundo y volverás a perder tu pendiente en Carcassonne. En aquella terraza en que el café se inhalaba como amour courtois por los sentidos, sorberemos con los labios ostra fresca en la lanzada bajo el sol de Galicia en un ribeiro. Y claro, cómo no, volveremos junto al río, compraremos aquel disco en ese puesto. Son 6 francos, Suzanne, tú me besas, con burbujas afrutadas de Vichy, y está tan nuevo. En La novia judía, para mí hay una historia que se cuenta de forma narrativa y se cuenta con el subconsciente, de una forma como la pintura expresionista, porque está situada en esa época, ¿no?
en ese Zúrich de entreguerras, donde había nacido el dadaísmo, donde están todos los grandes pintores expresionistas alemanes, que son condenados como arte degenerado por Hitler, ¿no? Todo eso. Entonces, el poema que abre... ¿Sí te gusta? Pues es un poema que a la vez es complicado porque tiene referencias a Celan, que es el gran poeta del Holocausto. Ah, pero tú dices el primero, el de él tenía... Ese es el narrativo. Sí, es en los dos planos, mira. El narrativo, que cuenta la historia, empezaría... Él tenía una novia judía de Berlín en los tiempos de Hitler, que no se llamaba Hannah. La había conocido en Suiza en el 34, en un curso sobre Goethe. Ella era su Kommilitonin en la Facultad de Germanistik y él, un poeta en ciernes, más bien, un torpe imitador de las rimas de Rilke. No se llamaba Hannah, sino Käthe Rubenson. Eran tiempos duros, había coros, pardos uniformados por las calles infantiles, estrellas en los escaparates de los negocios, 1000 libros ardiendo por las plazas y uno solo en todas las mesillas. Obviamente es Mein Kampf. Turbios tiempos pardos que pusieron a la puerta de la universidad Judenzutritt verboten, prohibido el paso a los judíos, a los inferiores judíos, a los judíos superiores, incluso a la hija de un catedrático y arqueólogo eminente, incluso a la sobrina del mejor egiptólogo del Museo de Zúrich, que eran la misma persona, Johanna Landsberg, Käthe Rubenson, Aurelia Steiner. Y está terminado así, de forma voluntaria, como que se pierden los nombres de quién era la identidad de esa persona, porque en realidad esta persona, una novia judía, son todas las personas que murieron y sufrieron el Holocausto. Por eso, son todos personajes literarios o personajes reales que están ahí. Y hablando del amor en la guerra, es la que abre, que dice el poema donde ya junta, en ese expresionismo, juntando la literatura de Celan, ¿no? El poema se titula Nos amábamos. Nos amábamos, tú y yo, amapola y memoria, como dejaban los tiempos. Oro y ceniza nos amábamos, guiaban exterminios. Las noches ardían dentro y fuera consumiendo, cuerpos jóvenes nos amábamos, viejas herencias. Inflamadas potencias, estrella y cruz se destruían, manos entrelazadas nos amábamos, puños violentos. En otra ciudad nos amábamos, vírgenes y calaveras, adormideras para sobrevivir y travesías. La leche blanca del alba se agriaba negra, el jinete azul moría en la enredadera de un obús. Nos amábamos, como nos dejaban los tiempos, sin una tregua. ¿Cómo has dicho? Esta mañana leyendo ese poema y el de otro perspectiva, porque, no sé, las imágenes muy fuertes. Es que es además muy visual. Y a la vez, bueno, está toda la destrucción que se podría leer, pero luego en el ciclo hay una resurrección, que el título es La ciudadela de Corinto, que empieza, ha muerto Hannah, pero vuelve a renacer en otra persona, ¿no? Y entonces es el título de La ciudadela de Corinto, que dice: no sé si contaros esto o guardarlo en el silencio intacto. Creemos hacer pureza con los versos y manchamos con barro lo inefable. Curioso oficio este, Apolo persiguiendo a Dafne. No sé si contaros esto, estábamos sentados, ella y yo, entre las ruinas de la gloriosa ciudadela de Corinto, esperando el amanecer ante las 7 columnas cólumes de un templo antiguo y una higuera, celeste y protectora idéntica a las que dieron sombra a Homero. A lo lejos los ladridos de aquellos mismos perros que cazaban en la Ilíada. Era junio y era Grecia. Nuestra noche se hacía húmeda a medida que avanzaba. No sabíamos hacia dónde. Aquí recupera la historia de amor. Y yo me gusta terminar la lectura de Una novia judía con un poema muy sencillito. Porque aquí hay poemas muy complicados también. Y es: quizá la felicidad sea llegar con tiempo a una cita, sentarse en un café frente al teatro
y pedirse una copa de ribera. Ver cómo llega ella, también pronto, y se sienta en otra mesa sin notarte. Contemplar cómo pide un café al camarero, enciende su cigarro y deja la mirada perdida entre el palacio y los jardines. Imaginarte qué vestido eligió bajo ese abrigo negro y beber despacio el vino, observando sus rizos en los hombros, su nariz perfilada, su largo cuello, sus manos como vuelos de cometa en una playa, y luego acercarse a su mesa, darle un beso y decirle: perdón, amor, por llegar tarde. Es una intensidad esto de poemas de amor, y además los has escogido muy bien, ¿no? Porque tiene otros poemas maravillosos, ¿no? Pero bueno, sí. Yo creo que él ha preparado algo. Yo no he hecho también los deberes como él. Antes de llegar al libro último, que es La caligrafía de la necesidad, hacer un pequeño recorrido con lo que nos deja el tiempo, ¿no? Y yo, como claves tuyas generales, encuentro que, nota repetida en todos los libros, es una poesía, la tuya, de diario íntimo, ¿no? Lo que sería una poesía muy confesional. Es decir, el autor no inventa personajes, el autor está ahí como a pecho descubierto, ¿no? En los poemas. El principal protagonista es el yo y las vicisitudes por las que pasa el yo. Pero eso, digamos que tiene para mí varias partes, ¿no? Primero voy a empezar con una de ellas, que es la de la poesía confesional. Entonces, por ejemplo, en Vísteme de largo, yo tengo que es casi toda, es una poesía atribulada, es una rendición de cuentas ante ti misma en un periodo de convalecencia después de las heridas de la vida, ¿no? Para mí es una confesión de la que tú finges hacer partícipe al lector, pero yo dudo. No me parece que Cecilia Quílez abra su pecho al escribir del todo. Tampoco creo que desvíe la atención inventando realidades de bellas mentiras. Entonces, ¿qué hace? Para mí, realmente te confiesas ante ti misma con la poesía como testigo. Para mí es lo que hay en tu poesía. En dos registros. Uno total, donde sí que te dices la verdad a ti misma, admitiendo tu parte de culpa o de la caída del error, o asumiendo una suerte con entereza, y luego quitándose la máscara y asumiendo esa existencia verdadera. Me baso en unos versos que dicen: lo que hay detrás de una mujer es otra mujer. Quitarle la ropa no sirve de mucho. Estos son los versos insomnes que en la lucidez le ha dictado a la que está delante. Que hable ahora. Esta es la manera tuya de introducir. Vísteme de largo, me parece, ¿no? Sí, puedo hacer una apreciación. Sí. Sin embargo, en poesía tú sabes cuándo empiezas, pero no sabes cuándo acabas. No sabes cuándo terminas un libro y no sabes lo que va a salir mientras estás escribiendo. Sí que puedes tener cuidado con la manera en cómo lo escribes y en la manera que cómo cierras ese poema, ¿no? Pero yo alguna vez que me han preguntado siempre he dicho, claro que es una poesía confesional, claro que es una poesía quizá de desencanto, ¿no? Que es una poesía que se escribe a tiempo pasado, aunque se utilice el presente para, digamos, para un poco como terapia, ¿no? Autoterapia, ¿no? De no vuelvas a repetir esto, lo has hecho mal. Si has hecho mal esto, no vuelvas otra vez a caer en la misma piedra, ¿no? Aunque caemos en la misma piedra y sobre todo poéticamente. Es que hay piedras que son muy atractivas y te han sabido a poco, aunque luego te pegues un coscorrón, ¿no? Pero cuando a mí me han preguntado de tal esto, y entonces he dicho, yo es que cuando estoy feliz, cuando estoy viviendo plenamente algo, no escribo. O sea, no puedo escribir porque estoy dedicándome a vivir plenamente. La vida es muy corta y entonces cuando ocurre algo lo quieres exprimir con toda la energía, ¿no?
lamentablemente todos sabemos que la felicidad no es continua, ¿no? Son periodos que uno tiene y que puede a veces tener la suerte de tenerlos más o menos largos o no, ¿no? Pero también tenemos experiencias en la vida que nos dejan mal, ¿no? Nos dejan, bueno, doloridos. Y bueno, es verdad que hay algún poema que otro, que bueno, que es canto, sobre todo los poemas que se refieren a los poetas, los poemas que se refieren al mundo, los poemas que siempre intento dar un poquito de luz, ¿no? a la esperanza, ¿no? Y porque no me gusta tampoco cerrar libros con una manera pesimista, ¿no? Siempre me gusta dejar esa puerta abierta, ¿no? A que siempre hay algo mejor, que no solamente depende de nosotros, sino de que depende de la gente que nos rodea, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente de los estados y los gobiernos a los que estamos sujetos, ¿no? Te iba a decir, muy confesional, pero yo decía que hay 2 puntos. Uno ese, que a veces la confesión es contigo mismo. Por eso lo que leía, ¿no? Dice, lo que hay detrás de una mujer es otra mujer. Y luego dice, estos son los versos insomnes que en la lucidez le ha dictado a la que está delante. Es decir, la cara que tenéis vosotros de mí no es la que va a hablar en los poemas, sino la mujer que está detrás es la que me dicta estos versos que además son insomnes, es decir, son en la soledad de la noche que no puedes dormir. Eso es el inicio del libro para que te hagas una idea de lo que viene después. Entonces, me parece una declaración de intenciones. Ahora bien, dirías, es que le quiere contar al lector, pues eso, cómo está, cómo sufre. Tiene un pequeño truco, porque en realidad esa confesión siempre va encriptada. Es una con la belleza de la poesía, pero siempre va como en jeroglíficos. No es una escritura como puede ser la nuestra, con un alfabeto, sino sería una escritura como la egipcia. Va con jeroglíficos y tienes que encontrar las claves. ¿Cuáles son las claves? A veces son literarias, pero a veces son de que tú hayas pasado por algo parecido y entonces sí que encuentres la afinidad con lo que está contando la poeta, ¿no? Por ejemplo, cuando digo los jeroglíficos... Perdón, no hemos inventado nada los poetas. O sea, quiero decir que nadie ha inventado nada porque seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos hace millones de años y lo único que hacemos es reescribir la misma historia. Sí, pero... Lo que pasa es que, claro, lo que dices tú, que hay ¿cómo poeta, lo haces para que no sea y que suene igual que lo hacen los demás? Un ¿no? poeta crea su sistema de símbolos. Tenía unos cuantos aquí, por ejemplo. Para ella, los símbolos para mí se sacan de episodios de la vida cotidiana. Luego haríamos con la infancia, pero si bien esos episodios los desvincula un poco del contexto. A ver, los recorta, los vuelve a pegar en collage y entonces en esa inconexión tienen mucha más fuerza literaria y poética, pero no intenta contarte lo que es, no es una novela, sino que intenta que tú sientas a través de esa presentación de imágenes. Un poquito lo que decía antes yo con lo expresionista, ¿no? Entonces, fijaos, son sacadas de experiencias de la vida cotidiana que podrían ser nada, nos pasan a todos, pero voy con ellas. Los cortes sobre el mármol, la mutilación de la sangre, una mortaja pagana, pájaros brotados de la tierra, o, por ejemplo, en esta, los recuerdos andaluces de los peces voladores que salen en La hija del capitán Nemo, la higuera del padre, un sur de mar, como corresponde a Algeciras, y pongo un ejemplo, este de la infancia, que también no es un incidente, y tú, además, era el de, dice, puso mi abuela un escapulario, hechizada seña que el candor tutela, plástico atroz que mi níveo pecho llaga santa gema. Es un episodio que es de la infancia, que luego iremos a la infancia, pero estas cosas. Y entonces, esas claves, yo voy a leer este poema y nos explicas, esas claves que ella nos pone ahí, que son difíciles a veces de ver, pero que son de la vida cotidiana, como ella sabe que es difícil, es consciente, hay un poema que dice: ni dama, ni niña, ni poeta, ni rara aleación de lo correcto. Al fondo, en el fondo de mis fuerzas, me dejo ir arrastrada por el frío. Dejo jeroglíficos inmóviles, velas en ciénagas de mercurio, mortales como el miedo de saberme reconocida. Tú, ¿me conoces? Hay un reto ahí.
Estoy contándolo, pero solamente quiero que se entere quien se vaya a identificar con lo que siento. A los demás, de hecho, quiero dejarlo encriptado para que los que vengan aquí solamente como diversión no se enteren. Es un poquito ese compromiso que establece para mí, ¿eh? Este poema, ese tú me conoces, que además reta, es los que no me vayáis a conocer con estos símbolos, mejor que no leáis mi poesía, porque es un desnudarse. No quiero que me vea desnuda más que quien está desnudo. Esa es mi forma de entenderlo. Bueno, yo creo que lo he explicado casi bien. Casi bien, desde tu punto de vista, pues claro, lógicamente, cada uno cuando lee pues un libro le llega de una manera diferente, ¿no? Yo la verdad es que la defensa es muy pobre, ¿no? O sea, en cuanto al tema que tengo que hablar de mi poesía, en el sentido de que sí me gusta jugar con las palabras, me gusta jugar con los símbolos, soy admiradora absoluta de todos los simbolistas, porque creo que ahí está el reto, ¿no? Jugar, o sea, hacer ver algo tridimensional con solamente una palabra aparentemente plana, ¿no? Y realmente lo que yo escribo es un diario de mi día a día, un diario de mis experiencias. La infancia, pues sí, la infancia recorre prácticamente casi todos mis libros, porque en mi caso, como en muchos casos, la infancia no fue un incidente, sino un accidente, ¿no? Entonces, es un tema que se repite constantemente pues prácticamente yo creo que en todos los libros. Y luego hay otra parte importante que se repite, que es el tema del amor, pero en este caso sí, a lo mejor es más el tema del deseo, ¿no? Cómo expresar el deseo, ya no el amor inicial, no el enamoramiento y tal, sino cómo puede llegar a fundirse, ¿no? Toda esa expresión de dos personas que se quieren, dos personas que se aman, incluso sin amarse, cuando el significado es el amor, ¿no? O es el mismo, ¿no? ¿Qué más decir de todo esto? Sí, es verdad que hay dos mujeres, yo creo que no hay más, dos mujeres que están luchando en esa escritura, una por dar el paso para atrás y no decirlo, y la otra a lo mejor por contarlo de la manera más clara posible, y la otra le está sujetando, ¿no? Y eso pasa en el libro yo creo que es el claro ejemplo ahí de esa dualidad, ¿no? Personal, ¿no? Que se vísteme de largo. También me gustaría, a mí, no sé, creo que no se habla mucho porque no son poemas que suelo leer yo en lecturas, pero también hay un compromiso social, ¿no? Una poesía reivindicativa de lo social, de la justicia, que bueno, que afecta un poco pues a todo, ¿no? También afecta a los poetas, afecta a lo que yo entiendo por la poesía, la relación que tengo yo con el mundo de la poesía, la literatura, los poetas, la propia corrupción incluso dentro de esos mundos culturales, ¿no? Y bueno. Veo también, puede ser esa sirena así adormecida y la cereza que hay, ¿no? Cuando tú te devuelves y dices, yo soy testigo de este tiempo y no puedo callar. Es que yo creo que es que ya que nos dan la oportunidad de hacer algo, de escribir un libro, de poner tal, no tenemos que dejar pasar esa oportunidad para poner voz a lo mejor a los más desfavorecidos y a los que, ¿sabes?, a las injusticias. Pero eso se puede dar en todos los casos, en la música, en la poesía, en la danza, en la pintura, por supuesto, ¿no? Y no es algo que se pueda dejar de lado, ni puedas cerrar los ojos. Creo que está ahí. Y todo el que vive de manera intensa el mundo de la poesía tiene que escribir de eso, es inevitable, ¿no? Se revela porque ella sola en sí misma es una rebelión. O sea, yo te diría, no que quiera hablar de Cecilia Creas que yo conozco, ¿no? La que yo he leído, lo que he encontrado en tus poemas. Hay poemas que son esa manera de
Sí, el que acabo de leer de Ni dama, ni niña, ni poeta es un desafío, sí. Mira, os voy a leer un poema inédito que habla precisamente de algo que hemos vivido todos, que es esta pandemia. Y aquí vuelvo a decir, mientras muchos compañeros escribían sin parar porque necesitaban esa válvula de escape, ¿no? para expresar todo lo que estábamos viviendo todos colectivamente, porque no podemos decir lo mío fue peor que lo tuyo. Yo creo que cada uno ha tenido una propia tragedia interna, ¿no? De estas cosas que ni en las peores pesadillas, ¿no? Y una vez que pasaron los 3 primeros meses, que bueno, pudimos asomarnos un poquito más a ese mundo ya cambiado para siempre, pues hice este escrito que lo colgué en las redes. Se llama Gente corriente. Los servicios de inteligencia no saben si multar a los semáforos. El silencio no admite ninguna ley. El aire traiciona cualquier huella en los pasos horizontales de las calles. Millones de niños aprenden tras la ventana el trino de un mirlo, mientras hacen novillos telemáticos y sueñan con parques de atracciones en Sirius. Los valientes lloran por primera vez con un megáfono en el estómago. Su lamento se escucha en los canales de Venecia, en los bosques de las Caperucitas donde los lobeznos no saben del cuento. Las ballenas retransmiten en directo desde Benidorm y los gorriones dejan semillas de la antigua Tebas en los ventanales. En los establos y perreras se decreta la orfandad. Las vacas dan leche, los perros amor, cantan en bucle los psiquiátricos. Los enfermos de vejez los aplauden desde sus habitaciones compartidas y exhalan recitando ese último mantra. El caos es ya incontenible. Se hunde el mercado de petróleo, enalza la luz solar y los huertos urbanos, casi la felicidad. Los amantes lanzan besos y orgasmos a través de un satélite llamado soledad. Se desnudan desde dentro hacia adentro, dentro de sí mismos y también del otro, y se citan con Google en el escaparate abandonado de una agencia de viajes. Se desnudan, nada cambia. La parca pasea en un parque precintado, respira el perfume de las flores prohibidas. En el supermercado hace cola y le ofrece una a una joven que confunde la muerte con un flechazo de Cupido. Las cosas simples, las simples cosas que han de venir, como no poder amar ya nunca más en primavera. El calendario juega los dados, el mes universal para un nuevo ciclo. Todos apuestan al día erróneo. El caballo relincha en el damero. Él podría tener la respuesta, pero anda un poco desbocado. Hay que domar ese animal, dicen los reyes desde la torre. Y cae la bolsa y el IPC y todos están alegres. Y sube el precio del aire y baja el precio de las funerarias, cenizas a cenizas en la nebulosa del tiempo. La población detenida en esa nebulosa. De repente nacieron las estrellas. Y todos las miran, las ven, y ya solo ven el cielo. Mientras todo esto ocurre, un niño en bicicleta se ha saltado las normas. Persigue el globo rojo de otro niño en otro tiempo y lo atrapa. Bueno, yo quería leer uno de los poemas de Cecilia, que lo he estado leyendo antes y la verdad que me ha parecido bastante interesante. Creo que hay mucha tela que cortar en él y pues quería leerlo. A ver, se oye bien, ¿no? Abandono la contienda, mis leales amigos, desbrozados de utopías cuando afila el desencanto. Lloramos a escondidas al tiempo que santificamos la cueva de Sondón. Hoy es luna llena. Náuseas me dan, mi hastío y el vuestro. Esta pobreza no perdona. La escasez os mantiene bien disciplinados, pero haced el favor. Usad la última bala para reconquistar la palabra. Ganan los que han perdido todo. Ya nunca diremos tonterías del corazón, porque late. Sí, late. Mal que les pese a los que esta noche duermen tranquilos. Da igual que nazcan
o desaparezcan sus estrellas. Muy bien. El estilo de Cecilia, para mí, Ramiro Fonte lo había definido en un Malácido. Dice, un tipo de escritura dura, como quien graba sus recuerdos al aguafuerte. Y me parecía bastante acertada esa definición, porque son poemas que broncos a la vez que bellos, ¿no? Pero siempre tiene esa rudeza, ¿no? Es esa mezcla entre belleza y rudeza. Y en el último libro, que es La caligrafía de la necesidad, pues vuelve a ser muy, muy personal y se junta a lo anterior un episodio de su vida donde realmente la necesidad no está en el título, porque me queda bonito poner necesidad en el título, ¿verdad, Cecilia? Me gustaría que nos hablaras un poquito de este libro, del título, de qué hay detrás de todo este libro, que al final uno ve un libro, pero ha habido que vivir ciertas cosas para poderlo escribir, ¿verdad? Quizás sea el más doloroso de todos los que has escrito, ¿verdad? Creo que es el más doloroso en la madurez, pero no es el más doloroso de todos. El más doloroso yo creo que ha sido más que doloroso y por el impacto de los pocos años que yo tenía, es un Malácido, que la propia palabra lo dice también todo, ¿no? Pero sí que es cierto que en el libro de caligrafía ya hay una decepción de los acontecimientos que uno vive por los años, las pérdidas de las personas que ya no están con nosotros, las decepciones amorosas, las de la amistad, la propia vida, ¿no? Y es como volver cada día a levantarte y tener que volver a aprender, desaprender lo que has vivido que no te ha gustado y volverlo a reescribir. Por eso era el título de Caligrafía de la necesidad. Había que volver, o sea, había necesidad de volver a escribir algo nuevo, ¿no? Que condujera a un camino mucho más feliz, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Además, vuelve a tener esas connotaciones de la infancia que está tan presente, porque la caligrafía, estamos hablando de otra vez de los colegios de monjas, donde tenías que escribir los cuadernos rubios de caligrafía y si lo hacías mal, incluso estaba el castigo inmediato, que era el físico, porque era la manera, eran los tiempos de la letra con sangre entra, ¿verdad? Hay un poema que no está en este libro que habla precisamente de ese paso por el colegio, ¿no? En este caso eran las monjas. No estuve mucho tiempo, pero bueno, gracias a ellas, que tanto las cosas hay que vivirlas estuve en un con el colegio tiempo. en el que tiempo después yo di clase. Cuando empecé a dar clase en Madrid, yo estuve dando clase en ese colegio. Es curioso, después. Fíjate lo que es la vida. Había cambiado de nombre, pero era el mismo colegio. Monjas. Y de monjas. Porque sí. ya no eran de la misma congregación, sí. Cuando hablamos de aquello, digo, no me digas que tú estuviste en ese colegio. Es que además en ese colegio a mí me enseñaron realmente a escribir. O sea, eso de la caligrafía. O sea, cuando todavía existía una asignatura que era caligrafía. O sea, no era lengua, era lengua y caligrafía. Y entonces te domaban la letra, ¿no? Y había que hacer una y otra vez las mismas plantillas y tal. No con los colegios rubios, porque ellas eran más de el libro de lectura y ahí que tal. Entonces yo recuerdo una de las veces que estuve, pues yo lo escribí como 10 veces. Me dolía la mano, me dolían los dedos, por supuesto me dolían la cara de los 2 caños que tenía aquí ya de tanto llorar y no me dejaban salir hasta que aquello no... para ponerme finalmente un suficiente. Y total, para cómo ha acabado escribiendo. O sea, y mientras tanto la señora que venía a recogerme al colegio todas las tardes, pues la mujer no entendía nada, venga a esperar y allí estuvo como 2 horas esperando en la puerta a que yo saliera con aquella cartilla y encima con un 5, un suficiente de aquel. Pero bueno, sí, les debo a ella, los digo en algún poema, les debo precisamente la letra de monja. Me gustaría que leyeras uno de estos, que sale ese matiz de infancia sí. tan que recupera esos colegios. Eres la que habla con la higuera en el campo del padre, quien nada con la nada, rozándose con las doncellas a mar abierto, o espera la salida de la gruta cubierta de escamas. Eres quien coloca un vidrio negro al primer día y piñatas de deseo en la madrugada del viernes. Duermes, criatura, con la medusa del Mediterráneo en el hueco de la cadera, en la pesadilla de la inocencia.
Huyes de la lluvia porque entra en ti sin anunciarse. Crees que todo lo que no llevas a la boca voluntariamente te es hostil. ¿Es por eso porque repudias el sonido de las pisadas anónimas? Y es que no encuentro ese de la infancia que dices tú, no sé en qué libro estás. En un mal ácido, creo que No he pues traído tiene- el libro del mal ácido. Pues mira en el cuarto día, quizás. Aquí hay uno también. Pero mientras voy a leer uno que habla de una cosa muy sencilla como es donde nos encontramos las mujeres cuando cocinamos. Y cocinamos con las hijas y estamos haciendo la comida, ¿no? Sí. Y en este libro, que se llama La hija del capitán Nemo, era un libro premonitorio de la caligrafía de la necesidad, donde estábamos en plena crisis, prácticamente todos los españoles, ¿no? Una crisis mundial. Y aquí es como las mujeres se apañan para hacer con 3 cosas una comida maravillosa, ¿no? Porque había que comer. Pelo patatas, pasa el tiempo. Tarareo, patata, tiempo y pasa. Llega el tiempo con hambre occipital. El cuchillo baila un vals consonante y miserere. Mi hija viene colmada de adjetivos. Relucimos como reinas al son de una cazuela, mientras hierven las sobras de la ruina. Hablamos de lo justo y del exceso. Mañana toca sopa y de nuevo huevos con capirote y sal de yodo. La cocina es una fiesta y con saltitos celebramos el vacío, el sabor del no tener. La nada sabe apenas nada. Bailamos y bailamos como si esto no estuviera sucediendo. Y reímos como si el hambre fuera solo un mal guiso quemando al fondo de la lengua. Y un poema de la infancia. Y ya, yo creo que ya terminamos, ¿no? Sobre todo para que podáis, si queréis preguntarnos algo. Ser como el vidrio en los márgenes del agua, no el rocío al polvo fugaz del no me olvides. Hay partículas suspendidas en los límites del abandono, cortes sobre el mármol en los dedos, la mutilación de la sangre como prueba de vida. He de acudir al comienzo, a la inutilidad de la mudanza en las pupilas infantiles. Jugamos en el dormitorio prohibido. Una mortaja pagana resiste un credo agónico. Recibimos el éxodo sin dibujos animados. Ponen el duelo sobre nuestras cabezas pintadas. También jugamos a acusarnos. El premio es un silencio. No hay canción de cuna que me despierte. Tampoco lloro, no sé llorar aún. Las penas ancestrales abrigan huidas clandestinas. Pies diminutos exploran y esquivan pájaros brotados de la tierra. Pájaros que nacen entre mis pies y desaparecen y vuelven con los picos dilatados y grotescos. Ya solo quedan corazas aladas en la devastación de la memoria, muescas en el abecedario del vacío. Tengo presa la lengua y un tizne de alquitrán en el rencor. Aprendo a leer y me callo la palabra justa. Lo primero que recuerdo es haber hablado a una sombra, mi sombra.